Buenas tardes, colegas. Hoy vamos a tratar un tema que vincula a la práctica del levantamiento de pesa con lo que es la vida. Y para ello vamos a tener un poco de relación o vamos a tener un poco de vínculo en lo que son los conceptos de futurismo y realismo. No vamos a introducirnos en eso, sino que futurismo y realismo son precisamente potencialidades humanas. Y dentro de estas potencialidades está el potencial de vida. Es decir, en nuestra práctica, en nuestra vida común, hay dos momentos fundamentales. ¿Qué nosotros estamos haciendo y qué posibilidades tenemos para hacerlo inferior o superior? O sea, ver cuánto podemos y cuánto estamos haciendo. Cuando hablamos de potencial de vida, vamos a introducirnos en lo que es esas posibilidades de, por ejemplo, de cómo desarrollar nuestro intelecto, de cómo mejorar nuestras emociones, de cómo ser físicamente mejor, socialmente. Es decir, cuánto podemos nosotros hacer teniendo capacidades que son propias del ser humano y cuánto de ellas aprovechamos. De ahí que factores como desarrollo, como del cual habla el proyecto de longevidad de la Universidad de Oxford, dicen que en lo que es nosotros, lo que podemos mejorar en el factor genético, solo le da un 20 o un 30%. Sin embargo, a lo que es el estilo de vida le da de un 70 a un 80%. Es decir, que nosotros lo que el potencial lo tenemos básicamente en cómo explotar el estilo de vida para mejorar nuestras condiciones, o sea, para llegar a lo que realmente podemos alcanzar. Y eso es lo que vamos a tratar mediante la práctica de levantamiento de pesa, ya con estudios preliminares. Vamos a tomar estudios que son realmente de universidades muy reconocidas mundialmente para ver cómo la práctica, pero reitero, la práctica de los 12 a 25 años. Hay estudios posteriores de cómo el ejercicio con pesa, ejercicios aeróbicos, pueden ayudar a lo que es la longevidad. O sea, alcanzar lo que podemos tener, sin embargo, tenemos hábitos básicamente en el estilo de vida que no los aprovechamos. Vamos a analizar un poco lo que es el porqué de la esperanza de vida y longevidad deportiva. ¿Por qué debe analizarse o tenerse o con consideración de que no es lo mismo? Cuando hablamos de esperanza de vida es aquello, lo real, lo que sucede. En este caso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la esperanza de vida está en 78.4 años. No se corresponde a una serie de factores. Por ejemplo, con el COVID, las consecuencias del COVID, se comenta de que disminuyó la esperanza de vida en 2 años, bajó, ahora ha vuelto a subir un poco. También no hay una relación directa entre la parte económica. Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo económicamente. Sin embargo, en esperanza de vida está bastante alejada de los primeros lugares. Sin embargo, lo que es longevidad es ese potencial que tenemos que está valorado o se considera que está en un entorno de 120 a 150 años. Sí, ya hay personas o individuos que han llegado a los 120 años, incluso 122 años. Hay estudios muy interesantes sobre este tema, ya son muchos los que superan los 100 años, son los que le llaman zonas azules, y ya se considera o están estudiando genéticamente, pero más que genéticamente se está llegando a las conclusiones que habíamos comentado anteriormente, que mucho tiene que ver, o quizás más tiene que ver, lo que es los hábitos de vida. Ahora, la esperanza de vida, los estudios han demostrado que vinculados a la actividad deportiva, tienen que ver con la práctica del deporte de alto rendimiento. De ahí es que vamos a centrarnos un poco en lo que es la práctica del levantamiento de pesa de 12 a 25 años, pero de manera competitiva. No solo por la práctica del deporte, sino por los hábitos que esto conlleva. Y la práctica de actividades físicas ya un poco más alejado de la efervescencia de la juventud, 25, 26 años, ya también influye sobre la esperanza de vida. O sea, hábitos que se pueden desarrollar y que pueden mejorar la esperanza de vida. En lo que es longevidad deportiva, ya un entorno de cuánto puede el deportista
tener alto rendimiento, o sea, mantenerse, hay estudios también bien interesantes. Es decir, que estamos viendo la longevidad ya en el campo de los deportes, como qué tiempo él realmente aprovecha ese potencial que tiene en la actividad competitiva. Y los deportes que son deportes olímpicos, me refiero a ese que llamaban deporte amateur, la longevidad es baja con relación a los deportistas profesionales. El deporte olímpico hay otras razones sociales, hay uno aconseja que es mejor retirarse para vivir después de otras actividades como la política, las relaciones humanas. Y el deporte profesional, producto de que mejora económicamente o sigue manteniendo una mejora en el orden económico, los deportistas duran más tiempo. Es decir, que lo que es también longevidad en la actividad competitiva, mucho puede utilizar o mucho puede desarrollar el deporte que es supuestamente ahora olímpico, tomando experiencias del deporte profesional. Ya habíamos visto que dentro de los factores a determinar el potencial de vida está los genéticos, o sea, la genética un 20, un 30% y el estilo de vida de un 70 al 80%. Es decir, que las posibilidades son más altas en el estilo de vida que lo que es genético. O sea, la genética nos puede ayudar, pero lo que puede determinar es precisamente el estilo de vida. Los estudios sobre los atletas de alto rendimiento, cuánto mejoran su longevidad, o sea, su esperanza de vida, han llegado a la conclusión que mejora en los hombres de 4.5 a 5.3 años de vida en los hombres y en las mujeres 3.9 años. Es decir, que el deporte, siempre que sea un deporte no de alto riesgo, sino que sí utilizar unos superestrés que conlleve a factores o influir en lo que es la estructura genética del deportista, puede alcanzar todo, mejorar incluso prácticamente entre 4.5 y 5 años la vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa? La causa que estos institutos han llegado a la conclusión es que el 25% son más fuertes en la parte de las piernas y de masa muscular tienen una tendencia entre un 14% más de masa muscular. O sea, que aquellos que se desarrolló en esas edades de gran efervescencia se mantiene por periodos mucho más largos y producto también de condiciones, hábitos de vida, ya sea la alimentación que tiene que regirse o que tiene experiencia a partir de lo que es el alto rendimiento, de lo que también la actividad que necesita el hábito, o sea, de cómo que tenemos que ejercitarnos, eso nos ayuda a mantener este tipo de edad. Es decir, que la práctica sistemática de los deportes, de aquellos que no son dañinos, o sea, que no son de grandes de traumas, pueden prolongarnos a vivir más, o sea, podemos vivir más de 4 a 5 años de vida. Ya en etapas posteriores, ya cuando o aquellas personas que no practicaron el deporte, pueden utilizar también la práctica de ejercicio para mejorar sus funciones. Aquí es donde viene el problema de las mejoras de enfermedades crónicas y las funciones cardiorrespiratorias. Es decir, no quiere decir que sea tarde, sino que puede recuperar un poco el vivir más. Por supuesto, cuando estamos hablando de vivir, no estamos hablando de calidad de vida. No estamos considerando vivir por respirar, sino por tener las actividades básicas fundamentales que pueden desarrollarse. De ahí que en ellos es básico lo que son los ejercicios de fuerza, aeróbico y fundamentalmente la alimentación saludable. ¿Por qué la alimentación saludable? Cosa que podemos adquirir durante la etapa de los deportes, de la práctica deportiva, por un factor, por algo que es bien, que está entre las 5 causas fundamentales de lo que es el padecer, el morir sin aprovechar todo ese potencial, que es el azúcar. El azúcar, que también está considerada como la tercera enfermedad grave, que es el Alzheimer. El azúcar es realmente un fenómeno bien grave que podemos saber cómo controlarlo desde las edades en que estamos en la práctica del deporte regular. Básicamente el deporte que tiene que ver con lo que es la fuerza, el peso corporal y demás. Vamos ahora a ver realmente o el realismo
de lo que se ha encontrado con las investigaciones en levantadores de pesas de 12 a 25 años. Sobre esto también trabajamos, pero nos interesa más en este campo tomar las experiencias, lo que han desarrollado otras universidades, otros centros. Y aquí vemos que la comparación entre levantadores de pesa y no deportistas, o sea, referimos aquí a muchachos que practicaron este deporte de esas edades, ya llegando incluso al alto rendimiento, y aquellas personas que son saludables, que hacen actividad física, pero realmente no practican el deporte profesional. Por supuesto, ¿qué vamos a ver? En fuerza máxima, el levantador de pesa, por supuesto que supera, es muy superior a lo que, o sea, en lo que es potencial, incluso de fuerza potencia, de fuerza explosiva, a lo que son los no deportistas. Y hay un fenómeno importante, que es la composición corporal. Ya vimos que esto es determinante o se considera que está entre los factores que pueden alargar la vida de 4.5 a 5 años, que es más músculo y menos grasa. En cambio, en comparación con los no deportistas, aquí es a la inversa. La masa muscular disminuye y aumenta la grasa. Esto es determinante en lo que es la prevención de la diabetes. Un factor regular es el sobrepeso y la obesidad tiene mucho que ver con uno de los factores determinantes para que nuestra vida termine mucho antes de lo que somos posibles de hallar. La presión arterial es más baja y eficiente y en los no deportistas es más alta. Antes se hablaba y se incluso trató de justificarse que el levantamiento de peso era un deporte que provocaba hipertensión. Nada tiene que ver con eso. Un mal sistema de entrenamiento puede provocar ejercicios muy estáticos sin vincular ejercicios de repeticiones, sin vincularlo a actividades aeróbicas, sin vincularlo, por ejemplo, al trabajo con kettlebell, dumbbell, que son ayuda a lo que es el desarrollo aeróbico. La coordinación y control motor es elevado por cuanto la complejidad, ya habíamos visto en otros trabajos, cómo tiene que ver con lo que es el sistema nervioso, los reflejos, que es muy importante o se desarrollan, o más bien se aprovechan o se perfeccionan con la práctica del levantamiento de pesas. Algo bien interesante es que el levantamiento de pesas competitivo es muy bajo en la cantidad de lesiones a provocarse. En un gimnasio, más o menos se calcula que las lesiones más vienen por la caída de un disco o por un descuido que por un problema de la práctica del ejercicio. Sin embargo, en las personas que no practican deporte es mucho más alto si a esto lo ligamos o también consideramos que el factor anterior, que la coordinación y el control motor en la persona no deportista es inferior al levantador de pesas. En las capacidades o habilidades psicológicas, el autocontrol, la disciplina que provoca el entrenamiento deportivo te lleva a una disciplina, te mantiene en qué te tienes que enfocar en el orden de tu cuidado de salud. Ya en las personas que no practican el deporte competitivo, ya es un poco más superficial este control. Se vinculan más a otros fenómenos. Puede ser, por ejemplo, a la moda general, que está siempre muy dirigida intencionalmente por otras personas. Un poco desarrollo a cosas específicas que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con lo que es la disciplina y el autocontrol. Y por supuesto el desarrollo físico hace que la adaptación en los levantadores de pesas sea mucho más acelerada. O sea, cualquier cambio, tanto en el orden psicológico como en el orden morfológico, como en el orden físico, es mucho más rápido. Por ejemplo, en las situaciones de trabajo. La experiencia incluso en lo personal, te puedes adaptar a un trabajo con mucha más mayor facilidad que una persona que no ha tenido ese perfeccionamiento, ese tipo de disciplina, le cuesta un poco más de trabajo de salir del confort. En los que practicamos o hemos practicado deporte, no importa el campeonismo, el medallismo, por cuanto se han establecido diferencias. Sí, efectivamente, los campeones olímpicos, medallistas olímpicos también están en este patrón de la calidad de vida. Pero
no hay diferencias sustanciales entre lo que fueron los medallistas de oro y los que fueron medallistas de bronce, incluso sexto, cuarto lugar. O sea que en este caso el principio de lo importante es competir y la primera intención no es ganar. Se debe entrenar para ganar, pero ya el hecho de competir ya es estamos invirtiendo muy positivamente en lo que es la esperanza de vida y la longevidad. Muchas gracias.